Buen día, es un gusto para mí estar nuevamente en el estudio de la materia de doctrinas bíblicas. Este día vamos a ver la relación entre Cristo y la Iglesia. Vamos a ver cuál es la conexión para darle la finalización a la materia a la doctrina de la eclesiología. Eh, Quiero compartirles aquí la relación que existe entre Cristo y la Iglesia. Primeramente, Cristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es el Espíritu Santo, es Cristo. La iglesia nos menciona la escritura que es el cuerpo y un cuerpo tiene diversos miembros. No todos cumplen la misma función. Hay unos manos, otros pies, o hay otros miembros del cuerpo y por lo tanto son diversas las funciones. Por esa razón es que no todos pueden ser iguales y este es uno de los puntos en los cuales a veces hay discrepancias en cuanto a pensamiento porque la formación de cada persona es diferente y la escritura pues nos enseña que es un cuerpo que tiene diversos miembros. No todos cumplen la misma función. La cabeza confiere al cuerpo unidad, vida y movimiento, refiriéndose a Cristo. Dice la primera carta de los Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Es decir, a pesar que haya diversidad, todos forman parte del cuerpo. Así también Cristo. La iglesia no solamente es el cuerpo de Cristo, sino que también es la esposa. El término esposa denota un compromiso que Jesús tiene con la iglesia. No dice la escritura por ningún momento que Jesús se va a acompañar con su iglesia. Dice que va a casarse con la iglesia. Es decir, está tratando de demostrar que todas las relaciones que nosotros establezcamos en esta tierra sean un reflejo, sean una referencia de la relación de Cristo con la iglesia. La imagen del matrimonio resalta la devoción y fidelidad de la iglesia a Cristo. El esposo celestial se ha unido tan íntimamente a la iglesia que los dos ya no son más que una sola carne. Debe existir unidad entre la esposa y el esposo. El amor de Cristo a la iglesia es el ejemplo que nosotros podemos tener, como mencionaba anteriormente, es el referente que nosotros debemos de tener como cristianos, de establecer alianzas estratégicas, de establecer alianzas a largo plazo. No, y desde luego examinar todas esas alianzas que nosotros vamos a adquirir, como por ejemplo, si usted es una persona empresaria, si usted es una persona que tiene un negocio, no va a establecer alianzas con un impío. ¿Por qué razón? Porque va a haber algún momentito en que va a haber conflicto de intereses, en que van a tener discrepancias en cuanto a la forma de proceder, de hacer los negocios. A lo mejor aquella persona que no conoce de Cristo va a hacer cosas incorrectas, inapropiadas, puede que en algún momento quiera pues evadir impuestos, quiera evadir responsabilidades tributarias, ¿sí? Y por lo tanto nosotros, dice la escritura, que no podemos hacer alianzas con el mundo. El amor de Cristo a la iglesia es el ejemplo más sincero que nosotros podemos experimentar, un amor puro y constante a pesar de las fallas de ella. Si esto lo tomamos como una analogía en la vida diaria, una persona que está a punto de contraer matrimonio, probablemente por amor no puede identificar algunas fallas, algunos defectos. Suponiendo en el caso de que sí los identifica y que esta persona no está dispuesta a poder cargar con ese defecto, con esa situación que esta persona tiene. Voy a poner un ejemplo. Si una persona, si una pareja está a punto de casarse y sabe que la persona con quien va a contraer matrimonio
recibe su salario a fin de mes y el día 1 o 2 ya no tiene nada. Y si esta persona es la cabeza del hogar, creo que como mujer, la mujer que va a ser compañera de este hombre, seguramente va a pensar, si eso lo hace ahorita soltero, no se ha podido ordenar en las finanzas, ¿qué va a hacer más adelante? Entonces creo que como una persona sensata puede cuestionar, puede tomar acción en cuanto a esto. De la misma manera sucede en la analogía de Cristo con la iglesia. Ese amor es puro, es sincero, es constante. El Señor ya sabe, aun cuando nosotros le recibamos, ya sabe en qué momento nosotros podemos fallarle, podemos ser seducidos por el pecado, podemos ser seducidos por las riquezas de este mundo. Sin embargo, el Señor nos sigue amando sinceramente, sigue teniendo un amor puro por nosotros y sigue teniendo un amor constante por cada uno de nosotros, a pesar de las fallas que pudieran presentarse a lo largo de nuestra vida cristiana. También nos enseña la Escritura que Cristo es la piedra, es la roca, es la cabecera del ángulo. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta piedra angular, desde luego que es el Mesías, el cimiento sobre el cual construimos nuestras vidas. ¿Por qué Jesús es la principal piedra del ángulo? ¿Por qué nosotros somos piedras vivas? ¿Por qué no somos ladrillos? Porque los ladrillos, si nos referimos a los ladrillos, los ladrillos de bloques, esos tienen una sola medida, un solo diseño, de 20 por 10 por 20. Pero las piedras no tienen una sola medida. Por esa razón es que hay diversidad de creyentes, hay diversidad de pensamientos y por eso es que nos llama como piedras vivas y Jesús es la piedra angular, el cimiento sobre el cual construimos nosotros nuestras vidas. La vida de Jesús también y sus enseñanzas son base o fundamento de la iglesia, de cada uno de nosotros. También la Escritura nos enseña que Cristo es el sumo sacerdote. Recordemos nosotros que en el pasado, que en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era la persona que podía entrar una vez al lugar santísimo para ofrecer expiación por los pecados del pueblo. Y esa era la función de él. En el caso de Jesús, Cristo es el sumo sacerdote. Todas las cosas buenas pasadas, todas las cosas presentes y futuras estuvieron y están fundamentadas en el oficio sacerdotal de Cristo y de ahí como consecuencia tenemos nosotros resultados. Nuestro sumo sacerdote, Cristo, entró al cielo de una sola vez por todas y obtuvo la eterna redención de nuestras almas. Pero estando ya presente Cristo, dice Hebreos 9:11, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. La relación de la iglesia también y el reino de Dios. ¿Cuál es la relación? Bueno, la iglesia es un pueblo llamado a salir del mundo, no a permanecer en él, en el sentido que nosotros no podemos vivir bajo el sistema, bajo el gobierno del mundo. Estamos en el mundo, como decía, me parece que Santiago, pero no somos del mundo. Y entrar en el reino de Dios. Podemos nosotros vivir en un lugar regional, en un lugar X, pero ser gobernado bajo las leyes del reino. La separación del mundo es inherente. Está unida a la naturaleza de la iglesia. Debería de ser una separación del mundo la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no podemos estar gobernados bajo el sistema del mundo y tratar de vivir sirviéndole al Señor, como en algunas ocasiones hemos escuchado. No podemos actuar como impíos y pedir o recibir bendición de creyentes. Tiene que ser congruente, tiene que ser inherente la naturaleza que nosotros digamos tener, decidimos tener, y por supuesto esa va a ser la recompensa que el Señor nos va a dar con tener al Señor como el Dios y Padre de cada uno de nosotros.
El concepto de separación del mal también es fundamental para la relación de Dios con su pueblo, ya que hay una separación no solamente física, sino también moral y espiritual del pecado y de todo aquello que es contrario a Jesucristo, la justicia y la palabra de Dios. También debe de existir un acercamiento a Dios en estrecha e íntima comunión mediante la consagración, la adoración y el servicio. La relación de la iglesia y el reino de Dios está establecida para que la iglesia salga del mundo y entre en el reino de Dios. ¿Cómo podemos salir del mundo? ¿Cambiando de lugar geográfico? No. Teniendo la convicción de que somos propiedad del Señor y que todas aquellas cosas que puedan ahora impedirnos avanzar en el Señor, podamos separarnos de ellas para poder continuar y permanecer en el reino de Dios. Esto también como resultado, una relación que Dios es el Padre Celestial que vive con los creyentes y es su Dios, y también ellos son sus hijos. En el Antiguo Testamento la separación era un requisito constante para el pueblo de Dios. La separación, apartarnos, consagrarnos. Recuérdense que cada uno de nosotros hemos sido consagrados por el Señor. Dios exigía a su pueblo que fuera santo. ¿Por qué razón? Porque Él es santo. Normalmente los hijos se parecen a los padres, pero qué preocupación para una persona, para una pareja, que su hijo no se parece a su papá o a su mamá. Entonces es bien complicado porque también Dios exige que su pueblo sea santo, separado de los otros pueblos. Por esa razón, cuando habían batallas que liberar, cuando llegaban a tomar posesión de un territorio, Dios pedía que exterminaran hasta los pequeños, hasta el ganado. ¿Con cuál era el objetivo de hacer súbditos a todos aquellos y matarlos? Para que la generación siguiente que se levantara no estuviera contaminada. Dios exige a su pueblo que sea santo, separado de los otros pueblos, a fin de permanecer a Él como un pueblo escogido totalmente diferente. En el Nuevo Testamento también Dios ordenó la separación del creyente. ¿De qué ordenó Dios que se separara el creyente? Se le ordenó que se separara del sistema inmoral del mundo. Encontramos en la segunda carta de Timoteo y en Santiago 1:27 las bases para que nosotros podamos entender que nosotros ya no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. El sistema inmoral, todo aquello que trae un compromiso con nosotros, una inquietud en cuanto a nuestros valores, en cuanto a aquellas cosas que moralmente sabemos que no está bien. Pero también ordenó la separación de las personas de la iglesia. No habla del mundo, de las personas de la iglesia que pecan y niegan a arrepentirse. Creo que usted y yo nos habremos dado cuenta de algunas personas que pecan y niegan a arrepentirse, es decir, permanecen en ese estado de pecado y no hacen nada por querer cambiar, por querer abandonar esa forma en la cual están ofendiendo a Dios. ¿Quiere decir que nos vamos a volver enemigos de todos? De ninguna manera. Pero sí nos llama el Señor que una persona que no quiere cambiar, que no quiere tener una transformación o dejarse transformar por el Espíritu de Dios, por supuesto que esta amistad no suma a nuestro crecimiento espiritual. Y cada uno de nosotros debemos ser sabios de entender que si alguien no me lleva a otro nivel de vida espiritual, creo que estoy perdiendo el tiempo con alguien que en lugar de que me permita avanzar, esté retrocediendo en mi vida espiritual. También nos enseña el Nuevo Testamento que Dios ordena la separación del creyente de los maestros y las sectas falsas que enseñan errores teológicos y niegan las verdades bíblicas. Cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos examinarlo todo y retener lo bueno. No todo lo que se dice a veces está de acuerdo en la palabra de Dios,
sino que únicamente es los pensamientos, la forma en la cual estas personas actúan y desde luego esto va a afectar a nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar como creyentes. Debemos separarnos de los maestros y de las sectas falsas que enseñan errores teológicos y niegan las verdades bíblicas. Aquellos a veces puede resultar como lo que yo pienso, lo que yo interpreto de la escritura puede ser un argumento para poder hacer algo, para poder mantener una teoría. Eso no quiere decir, yo debo de interpretar la Biblia literalmente hasta donde se pueda. Por lo tanto, estamos llamados, estamos convocados a separarnos de cualquier creyente que esté promoviendo sectas falsas, que esté enseñando cosas que no están en la Escritura y desde luego que estén negando verdades bíblicas. Esa ha sido la relación de el creyente con la relación de Cristo con la iglesia y aquí es como finalizamos la doctrina de la bibliología para que en la próxima semana nosotros podamos continuar con otra doctrina. Muchas gracias por haber estado y nos vemos la próxima semana.